Para muchos artistas, subir a ese escenario no era solo una alegría, también era miedo. Cantantes, actores y grupos enteros sabían que no solo iban a mostrar su talento, sino a exponerse. Lo que parecía una oportunidad podía cambiar en segundos. A veces no hacía falta un insulto, bastaba una frase para que algo se rompiera. Y muchos lo aceptaban porque sabían que ese espacio podía abrirles la puerta o cerrársela para siempre. El domingo por la tarde, en millones de casas, la televisión estaba encendida antes incluso de que terminara la comida. No era solo un programa, era una cita obligatoria. En ese espacio, una sola voz podía elevar a alguien o hacerlo sentir pequeño frente a todo un país. No hacía falta gritar, no hacía falta insultar abiertamente. Bastaba un gesto, una frase, una mirada cargada de juicio. Durante años, muchos entendieron que ese escenario no era un lugar para equivocarse, porque ahí no solo se cantaba, ahí se era evaluado. El hombre que ocupaba el centro de ese ritual dominical no parecía un villano. Vestía correcto, hablaba con aplomo, sonreía cuando era necesario. Pero detrás de esa imagen se escondía algo más inquietante: la certeza de que tenía el control absoluto. Control sobre tiempos, sobre silencios, sobre carreras enteras. Quien estaba frente a él sabía que no competía contra otros artistas, sino contra su estado de ánimo. Durante décadas, Raúl Velasco fue más que un conductor. Fue árbitro, juez y, en muchos casos, verdugo simbólico. No todos salían lastimados, pero todos salían marcados. Algunos con aplausos, otros con una incomodidad difícil de explicar y otros con la sensación de haber sido expuestos sin entender del todo por qué. Lo inquietante es que todo ocurría en público, frente a cámaras, con risas grabadas y aplausos reales. Pero con el tiempo quedaría claro que ese poder se ejercía por una razón más oscura de lo que muchos imaginaban, y que tarde o temprano esa verdad terminaría saliendo a la luz. Había una lógica, una forma de operar, una idea muy clara de quién merecía respeto y quién debía aprender su lugar. Y esa lógica no nació de la noche a la mañana. Para comprender cómo un solo hombre llegó a humillar sin consecuencias, hay que retroceder muchos años, hasta un México muy distinto, donde el origen social pesaba más que el talento y donde la televisión todavía no era un imperio, sino una promesa, porque nadie nace siendo intocable. Ese lugar se construye. Raúl Velasco nació en Celaya, Guanajuato, en 1933. No llegó al mundo rodeado de privilegios ni de influencias. Su infancia estuvo marcada por la escasez, por el trabajo desde muy joven y por una sensación constante de estar fuera del centro, mirando desde la orilla. Antes de aprender a moverse entre artistas, aprendió a sobrevivir, y esa experiencia dejó huella. Desde niño conoció la diferencia entre el que manda y el que obedece, entre el que decide y el que espera. No era una lección abstracta, era algo que se vivía todos los días. El esfuerzo no garantizaba reconocimiento y el respeto no se regalaba, se ganaba o se imponía. Esa idea, silenciosa pero persistente, lo acompañó durante años. Cuando llegó a la Ciudad de México siendo joven, no traía un plan maestro ni contactos importantes. Traía ambición, observación y una enorme capacidad para leer a las personas. Trabajó en distintos oficios, se movió entre oficinas, redacciones y espacios donde el verdadero aprendizaje no estaba en los manuales, sino en entender quién hablaba y quién escuchaba. Poco a poco se fue acercando al mundo de los medios. Primero como periodista, luego como entrevistador. Ahí descubrió algo fundamental. No siempre manda el famoso, manda quien tiene el micrófono. El que pregunta decide el ritmo, el tono y los límites. El entrevistado puede tener fama, pero el entrevistador controla el momento. Esa lección no la olvidó jamás. En esos años, la televisión mexicana comenzaba a consolidarse como un instrumento de alcance nacional.
No solo entretenía, también unificaba criterios, gustos y opiniones. Lo que salía en pantalla adquiría automáticamente una legitimidad difícil de cuestionar. Y Raúl Velasco supo colocarse justo en el centro de ese fenómeno. Cuando surgió el proyecto que más tarde se conocería como Siempre en Domingo, nadie imaginaba el alcance que tendría. En apariencia era un programa familiar, musical, inofensivo, pero con el tiempo se transformó en una plataforma de validación. Aparecer ahí significaba existir. No aparecer, comenzar a desvanecerse. Raúl Velasco no solo presentaba artistas, los observaba, los medía, los juzgaba, y el público aprendió a hacerlo con él. Sin darse cuenta, millones normalizaron comentarios, gestos y silencios que hoy resultarían incómodos. En ese momento eran parte del espectáculo, y lo que más tarde saldría a la luz explicaría por qué tantos artistas hablaban de ese escenario con una mezcla de gratitud y miedo, porque no todos los domingos terminaban igual, y no todos los que subían al escenario salían ilesos. Aún no se hablaba de humillaciones abiertas. Eso vendría después. Por ahora, el poder se estaba asentando, creciendo en silencio, acostumbrando a todos a una jerarquía muy clara. Uno mandaba. Los demás agradecían estar ahí. Pero antes de entrar en las escenas que marcaron carreras y dejaron heridas difíciles de cerrar, es necesario entender cómo ese hombre pasó de ser un joven observador a convertirse en la figura más temida del espectáculo mexicano. Porque el control absoluto no aparece de golpe, se construye paso a paso. Raúl Velasco no apareció de pronto como el hombre más poderoso de la televisión mexicana. Ese lugar no se hereda, se gana. Y en su caso, se ganó con paciencia, con observación y con una ambición que no se le quitó nunca. No era carismático como otros, ni cercano, ni especialmente simpático. Pero entendió algo que muchos tardan años en comprender. En la televisión no manda el talento, manda a quien decide a quién se le da el espacio. Desde joven aprendió a moverse en ambientes donde nadie regala nada. Vino de un origen humilde, sí, pero eso no lo volvió sensible con los demás. Al contrario, lo volvió desconfiado, duro y muy consciente de las jerarquías. Para él, el respeto no era algo que se compartía, era algo que se imponía. Cuando llegó a la Ciudad de México, no entró por la puerta grande. Hizo trabajos menores, escuchó conversaciones ajenas, observó cómo hablaban los jefes y cómo agachaban la cabeza los empleados. Aprendió rápido quién tenía poder y quién solo aparentaba tenerlo. Y tomó nota de todo. Poco a poco se fue acercando a los medios, primero desde abajo. Ahí descubrió una verdad simple pero peligrosa. El que tiene el micrófono tiene ventaja. No importa si el otro es famoso, si llena teatros o si vende discos. Frente a una cámara, el control lo tiene quien conduce. Esa idea se le quedó grabada. Y cuando empezó a tener espacios en televisión, ya no los vio como un trabajo, sino como una posición de mando. No hablaba como alguien que presenta, hablaba como alguien que evalúa, y eso se notaba. Con el nacimiento de Siempre en Domingo, su figura creció como ninguna otra. El programa se volvió costumbre, ritual, tradición. Pero también se volvió filtro. No cualquiera entraba, y el que entraba sabía que estaba siendo observado de arriba hacia abajo. Raúl Velasco empezó a comportarse como si fuera el dueño del escenario, aunque oficialmente no lo fuera. Su opinión pesaba más que la de productores, representantes y muchas veces más que la del propio público. Y cuando alguien tiene tanto poder durante tanto tiempo, algo se rompe por dentro. Ya no veía artistas, veía aspirantes, gente que debía probar que merecía estar ahí. Y si no le gustaba algo, no se lo guardaba. Lo decía, a veces de forma directa, a veces disfrazado de comentario sincero, pero siempre desde una posición de superioridad. Muchos justificaban su forma de ser diciendo que era exigente, que así se hacía buena televisión. Pero con el tiempo quedó claro que no siempre se trataba de calidad.
Muchas veces era simple desprecio. Y lo más grave es que nadie se lo cuestionaba. Aquí es donde empieza a sembrarse algo importante, algo que después se haría evidente, porque se revelará cómo se formó el personaje que, con el tiempo, muchos terminarían señalando como el hombre que humilló a toda una generación de artistas. Velasco no solo disfrutaba decidir quién salía al aire, también disfrutaba marcar diferencias, hacer sentir a unos por encima y a otros por debajo. Y ese gusto por exhibir empezó a notarse cada vez más. En los pasillos de la televisora el ambiente no era relajado cuando él estaba cerca. Había tensión, había cuidado con las palabras. Artistas jóvenes aprendían rápido que ahí no se respondía, no se discutía, no se reclamaba. Se sonreía y se agradecía. Y mientras tanto, el público en casa veía todo como parte del show. Muchos no se daban cuenta de que detrás de esas bromas había nervios, miedo y silencios forzados. La televisión lo normalizaba todo, pero lo que se sabría más adelante dejaría claro que ese trato no era parejo, ni casual, ni inocente. Había patrones, había favoritos, y había quienes, por no encajar, empezaban a cargar con etiquetas difíciles de quitar. Con los años su carácter se fue endureciendo. Ya no tenía que demostrar nada. Nadie lo enfrentaba. Nadie le decía que se estaba pasando de la raya. Y cuando a alguien no se le pone un alto, suele ir cada vez más lejos. Para muchos artistas, aparecer en su programa era una mezcla de ilusión y miedo. Ilusión por la oportunidad, miedo por no saber con qué comentario podían salir marcados. Y aún así, aceptaban. Porque no había muchas alternativas. Y lo que se contará revelará las razones por las que tantos recuerdan ese escenario no como un sueño cumplido, sino como un momento incómodo que jamás olvidaron. Porque a partir de aquí las palabras ya no solo incomodaron, empezaron a humillar. Para muchos artistas, llegar a Siempre en Domingo no era solo un paso más en su carrera, era una prueba, un momento que podía impulsarlos o marcarlos para siempre. Sabían que los veía todo el país, pero también sabían algo más inquietante. En ese escenario no bastaba con cantar bien. Había alguien observando cada gesto, cada palabra, cada error. Raúl Velasco no actuaba como un simple conductor. No se limitaba a presentar artistas y despedirlos con aplausos. Escuchaba, miraba, evaluaba. Y cuando algo no le gustaba, no lo guardaba para después. Lo decía ahí mismo, frente a cámaras, como si su opinión fuera una verdad absoluta. Al principio, muchos espectadores pensaban que era parte del espectáculo. Un estilo duro, directo, sin rodeos. Pero para quienes estaban arriba del escenario, la sensación era distinta. Cada comentario tenía peso. Porque lo que se decía ahí no se quedaba en el estudio. Se repetía en oficinas, en disqueras, en pasillos donde se tomaban decisiones. Con el tiempo quedó claro que no todos recibían el mismo trato. Algunos eran cuidados, otros eran tolerados, y otros simplemente eran expuestos. No había reglas claras. Todo dependía de lo que Velasco pensara en ese momento. Y a partir de aquí los nombres empiezan a salir uno por uno. Artistas conocidos, rostros familiares, historias que muchos recuerdan pero pocos habían contado completas. Uno de los casos más recordados fue el de Fernando Villares, conocido como El Zorro. Era un cantante joven, con nervios, con ilusión, con esa esperanza que tienen quienes creen que ese día puede cambiarles la vida. Subió al escenario dispuesto a cantar, confiando en que su voz hablara por él. Pero no tuvo oportunidad. Velasco lo interrumpió antes de que terminara. No esperó reacción del público. No dejó que la canción hiciera su trabajo. Frente a millones de personas, empezó a decirle que no lo sentía auténtico, que no le veía futuro, que no era lo que buscaban. Palabras dichas con calma, pero con una dureza que no dejaba espacio para réplica. Fernando se quedó ahí, parado, sin saber qué hacer. No podía responder, no podía defenderse,
No podía irse, solo escuchar cómo, en cuestión de minutos, alguien con poder le decía al país entero que no valía la pena. La cámara seguía encendida. El público estaba ahí. El silencio se volvió incómodo. Después vino una disculpa obligada, presionada por la polémica. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. En esa época, cuando Raúl Velasco decía que alguien no tenía futuro, la industria lo tomaba como una señal. Las oportunidades empezaban a desaparecer sin explicación. Y Fernando Villares cargó con ese momento durante años. Poco tiempo después, otro episodio quedaría grabado en la memoria colectiva. Thalía tenía apenas 18 años cuando apareció en el programa. Era joven, estaba comenzando su carrera como solista y llegaba con la presión normal de cualquier artista que pisa un escenario tan importante. Lo que ocurrió no tuvo que ver con su música. Velasco la observó y, sin hablar de la canción, lanzó una palabra que cayó como golpe: corrientota. Así, sin suavizarla, frente a cámaras y frente a todo México. No fue una crítica artística ni un comentario técnico. Fue un juicio personal, dicho con la naturalidad de quien se siente con derecho a hacerlo. Thalía sonrió. No porque le pareciera gracioso, sino porque no había alternativa. En ese foro, responder podía costarte caro. Sonreír era la forma de seguir adelante, de no cerrar puertas, de no quedar marcada. Para muchos en casa pasó como una broma más. Para otros fue una señal clara de cómo funcionaban las cosas ahí dentro. Si eso le podía pasar a una joven promesa, le podía pasar a cualquiera. Y nadie intervino. Nadie dijo nada. Todo siguió como si fuera normal. Esos momentos dejaron una enseñanza silenciosa. No hacía falta gritar ni insultar abiertamente. Bastaba una palabra, un gesto, un comentario lanzado al aire para poner a alguien en su lugar. Y ese lugar casi siempre era más abajo. Con el tiempo, más artistas empezarían a hablar de comentarios incómodos, de burlas por la apariencia, por el peso, por la ropa, por el origen. Algunos lo hicieron cuando ya no dependían de ese escenario. Otros cuando ya no tenían nada que perder, porque el mensaje había quedado claro durante años. Ahí se obedecía, no se cuestionaba. Y quien se atrevía a hacerlo pagaba el precio. Y cuando conozcas a quienes más les tocó pasar por eso y cómo terminó afectando sus carreras, vas a entender por qué este programa no solo lanzó estrellas, también dejó cicatrices que nunca se borraron. Con el IWA, paso de los años, las humillaciones dejaron de ser episodios aislados y se volvieron parte del ambiente. Ya no sorprendían. En los foros de televisión, en los pasillos de Televisa y entre los representantes se sabía que con Raúl Velasco había que caminar con cuidado. Nadie sabía cuándo podía tocarle. Muchos artistas entendieron demasiado tarde que no estaban frente a un presentador exigente, sino frente a alguien que disfrutaba marcar diferencias. Si le agradabas, te impulsaba. Si no, te hacía sentirlo. Y casi siempre lo hacía frente a cámaras, donde no había forma de responder. Uno de los casos que más ruido hizo con el tiempo fue el de Cepillín, Ricardo González. Llegó con una idea sencilla: hacer reír a los niños. No era un cantante tradicional, no era galán, no encajaba en el molde de estrella que Velasco respetaba. Cuando pidió una oportunidad, recibió una frase que lo marcaría: ahí no se hacían estrellas. Cepillín insistió, buscó otras puertas y logró entrar. Eso fue suficiente para incomodar a Velasco. No lo humilló directamente en cámara, hizo algo más efectivo. Lo fue aislando. En juntas internas lo señalaban como problemático. Poco a poco el apoyo se fue retirando hasta que su programa fue cancelado sin explicación clara. Durante más de 2 décadas, Cepillín no volvió a Televisa. No porque el público lo rechazara, sino porque el sistema lo había castigado. Y ese tipo de castigo dolía más, porque no dejaba pruebas visibles. Otro caso que muchos recuerdan con incomodidad es el de Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora. Era exitosa, querida, respetada.
Aún así, Velasco decidió que su cuerpo no era adecuado para la televisión. En un avión, delante de otras personas, le dijo que si no bajaba de peso, no volvería a salir en el programa. No fue un consejo privado, fue una advertencia pública. Isabel bajó de peso no por salud, sino por miedo a perder su espacio. Años después confesó que cantó llorando en televisión mientras el público pensaba que era emoción. Algo muy parecido vivió Tatiana. Era joven, apenas comenzaba y llegó nerviosa al foro. Cantó bien, cumplió, pero al terminar, Velasco le entregó una tarjeta de un nutriólogo frente a todos. No hizo falta decir más. El mensaje estaba claro. Tatiana se bajó del escenario y lloró en el camerino. No era una recomendación médica, era una humillación. Un recordatorio de que, incluso cuando hacías bien tu trabajo, podías ser señalada. Y lo más inquietante es que esto solo fue el inicio. Los siguientes nombres confirman que la humillación no fue una excepción, sino una costumbre. También hubo burlas abiertas hacia artistas ya consolidados. El grupo Bronco llevaba años de éxito, llenaban palenques y vendían discos. Aún así, Velasco los presentó como feos, pero con suerte. Una frase que se dijo como broma, pero que dejaba claro el desprecio. A Lupe Esparza, su vocalista, incluso le preguntó si se había sentido cómodo disfrazado de gorila. Todo en televisión nacional. Nadie lo detuvo, nadie lo corrigió, porque Velasco seguía siendo el que mandaba. El músico Chico Che también fue menospreciado por su imagen. Usaba overol, era distinto, auténtico. Eso no encajaba con la idea de elegancia que Velasco quería mostrar. Al principio lo trató con desdén, como si no fuera serio. Solo cuando Chico Che se volvió imposible de ignorar, cuando el público ya lo había hecho suyo, llegó un reconocimiento tardío. Pero el mensaje inicial ya había sido dado. Primero se juzgaba la apariencia, luego el talento. Otro nombre que suele aparecer en estas historias es el de Ana Gabriel. Venía de una situación humilde, sin dinero para vestuarios caros. Cantaba con el alma, pero eso no bastaba. Velasco le pidió cambiar su ropa si quería seguir apareciendo. No habló de su voz, no habló de su interpretación, habló de cómo se veía. Ana Gabriel siguió adelante por su talento, pero ese trato quedó marcado, porque dejó claro que para él la imagen valía más que la historia personal. El cantautor Álvaro Torres también relató cómo fue despreciado por no encajar en el molde físico del galán latino. Velasco se burló de su apariencia y habló mal de sus canciones, no por su contenido, sino por quien las cantaba. Álvaro Torres siguió adelante, pero reconoció que ese trato le cerró puertas importantes, no por falta de talento, sino por prejuicio. Todos estos casos tenían algo en común. No eran discusiones privadas, no eran desacuerdos profesionales, eran humillaciones públicas o castigos silenciosos, diseñados para dejar claro quién estaba arriba y quién debía aguantar. Muchos artistas aceptaron ese trato porque no veían alternativa. La televisión era casi la única vitrina, y perderla significaba desaparecer. Así, el miedo se volvió parte del trabajo. Pero lo que viene después deja claro que todo este comportamiento no era casual ni impulsivo. Había una razón detrás de tanta humillación, una necesidad, un patrón. Y cuando entiendas por qué Raúl Velasco necesitaba hacer sentir pequeños a los demás, vas a comprender por qué, al final, su propia caída fue inevitable. Después de ver tantos casos, tantos nombres y tantas historias, la pregunta se vuelve imposible de evitar. No es si humillaba o no, eso ya quedó claro. La verdadera pregunta es por qué lo hacía. ¿Qué había detrás de ese trato duro, de esas palabras que marcaban carreras y de ese gusto por exhibir a otros en televisión nacional? Raúl Velasco no nació siendo así. Nadie empieza su vida queriendo humillar a otros. Pero el poder cambia a las personas, sobre todo cuando llega sin límites. Y en su caso, el poder no llegó de golpe, llegó poco a poco,
lo suficiente para que no se diera cuenta de cuándo dejó de ser conductor y empezó a sentirse dueño. Durante años nadie lo cuestionó, nadie le dijo qué se estaba pasando, nadie le retiró el micrófono. Y cuando una persona pasa décadas sin consecuencias, empieza a creer que todo lo que hace está bien solo porque puede hacerlo. Humillar se volvió una herramienta, no un accidente, no una broma mal entendida, una herramienta de control. Cuando humillas a alguien frente a otros, lo reduces, lo haces dudar, le quitas fuerza, y una persona insegura es mucho más fácil de manejar. Raúl Velasco entendió eso muy bien. Un artista humillado ya no exige, ya no pregunta, ya no levanta la voz, agradece seguir ahí. Y eso, para alguien obsesionado con el control, es oro puro. También estaba el ego. Velasco no se veía como un presentador más, se veía como una figura central, como alguien más importante que los propios artistas. Él no dependía de ellos dependían de él, y esa diferencia se le subió a la cabeza. Empezó a creer que tenía derecho a opinar de todo, no solo de la música, sino del cuerpo, de la ropa, de la forma de hablar, de la vida personal. Todo pasaba por su juicio, y su juicio era ley. A eso se sumó algo más peligroso, el aplauso. Mucha gente celebraba su dureza. Decían que así era la televisión, que así se forjaban las estrellas. Cada risa del público reforzaba la idea de que estaba haciendo lo correcto. La televisión de esa época lo protegía. Mientras el programa tuviera audiencia, nadie iba a meterse. Las humillaciones se justificaban como carácter fuerte o sinceridad. Y así, poco a poco, se normalizó el abuso. Raúl Velasco no inventó ese sistema, pero lo aprovechó al máximo. Aprendió que podía decir casi cualquier cosa y salir bien librado. Y cuando alguien descubre eso, rara vez se detiene solo. También había miedo de perder su lugar. Aunque parezca contradictorio, quien más poder tiene muchas veces vive con miedo a perderlo. Y humillar era una forma de recordarles a todos quién mandaba. Cada comentario duro era una advertencia. Cada burla era una línea marcada en el suelo. Así mantenía el orden. Así se aseguraba de que nadie se le subiera. Pero más adelante se revelaría qué era lo que realmente lo empujaba a ejercer ese control de esa manera. Había otra razón más silenciosa. Raúl Velasco venía de abajo, de un origen humilde. Y en lugar de volverse solidario, desarrolló desprecio por quienes le recordaban de dónde venía. Era como si necesitara alejarse de esa imagen a toda costa. Por eso fue tan duro con artistas humildes, con quienes no tenían la imagen perfecta, con quienes no encajaban. No era solo crítica, era rechazo, un rechazo cargado de prejuicio. Pero aquí aparece una contradicción que siempre ha llamado la atención. Hubo alguien a quien no humilló. Alguien a quien defendió incluso cuando no convenía hacerlo. Ese alguien fue Juan Gabriel. Juan Gabriel no encajaba en los moldes tradicionales. Su forma de ser incomodaba a muchos. Sin embargo, Velasco lo defendió en más de una ocasión. Dijo que en su programa se presentaba talento, no otra cosa. Esa defensa sorprendió a muchos. ¿Por qué proteger a uno y destruir a otros? La respuesta no fue moral. Fue práctica. Juan Gabriel ya era demasiado grande, ya no dependía de él, ya no podía ser controlado. Eso deja algo muy claro. Raúl Velasco humillaba a quienes podía humillar, a los que dependían de su aprobación, a los que no tenían cómo responderle. El poder siempre se ejerce hacia abajo. Con el paso del tiempo, ese comportamiento empezó a volverse pesado incluso para la empresa. Los tiempos cambiaban. El público también. Lo que antes se aplaudía, ahora incomodaba. Además, su salud empezó a fallar. Y cuando el cuerpo falla, el control se debilita. Ya no estaba siempre presente. Ya no podía sostener el mismo ritmo, y el sistema empezó a funcionar sin él. Aquí es donde empieza a verse que el miedo no dura para siempre,
y que ningún poder es eterno. Las humillaciones que antes se toleraban comenzaron a verse como excesos. Los artistas ya no callaban tanto. Algunos hablaban cuando ya no necesitaban ese escenario. Otros simplemente se alejaban. Raúl Velasco empezó a quedarse solo. El respeto que había construido con miedo no se transformó en lealtad. Cuando dejó de ser indispensable, dejó de ser protegido. Y eso es algo que él nunca entendió del todo. Confundió el miedo con respeto. Confundió el control con admiración. Y cuando perdió uno, perdió todo. Las mismas reglas que usó para dominar a otros terminaron aplicándosele. El sistema siguió adelante, sin él, sin explicaciones, sin homenajes inmediatos. Y lo que ocurrió después dejó claro que el hombre que humilló a tantos también terminaría enfrentando algo peor. Porque el silencio, cuando llega después del poder, es la humillación más dura de todas. El final de Raúl Velasco no llegó con un escándalo televisado ni con una confrontación pública. No hubo una noche en la que alguien le quitara el micrófono en vivo, ni un momento de justicia frente a cámaras. Su caída fue más silenciosa, más lenta y, para alguien como él, mucho más dolorosa. El poder no siempre se pierde con ruido. A veces se pierde cuando simplemente deja de importar. Durante los últimos años de Siempre en Domingo, la televisión mexicana ya no era la misma. El público comenzaba a cambiar, la música también, y nuevas generaciones dejaban de ver al programa como la única puerta posible. Velasco seguía siendo una figura respetada, incluso temida, pero ya no era indispensable. Y eso, para alguien que había construido su identidad sobre el control absoluto, era una amenaza directa. Al mismo tiempo que su influencia se debilitaba, su salud empezó a deteriorarse. Una transfusión de sangre contaminada le provocó hepatitis C, una enfermedad que avanzó de forma silenciosa durante años. Al principio pudo seguir trabajando, seguir apareciendo frente a cámaras, seguir ejerciendo autoridad, pero el desgaste ya estaba ahí, avanzando sin pedir permiso. Con el tiempo, la enfermedad se convirtió en cirrosis hepática. Hospitales, tratamientos y un cuerpo cada vez más frágil reemplazaron la rutina de foros y reflectores. Por primera vez en décadas, Raúl Velasco tuvo que depender de otros, aceptar diagnósticos y enfrentar límites que no podía negociar. El hombre que había decidido el destino de tantos, ahora no podía decidir ni el suyo. En 1998 llegó el golpe definitivo. Siempre en Domingo fue cancelado. No hubo un gran homenaje ni una despedida a la altura de lo que representó el programa durante casi 30 años. Simplemente terminó. De manera fría, administrativa, como terminan las cosas cuando dejan de ser útiles para el sistema. Ese momento marcó el verdadero final de su poder. El hombre que había sido la puerta de la televisión mexicana se quedó fuera de ella. Intentó defenderse legalmente. Demandó a Televisa por despido injustificado y perdió. El sistema que durante años lo respaldó avanzó sin mirar atrás. Velasco se retiró a Acapulco, lejos de las cámaras, lejos del ruido, lejos del escenario donde había sido rey. Para alguien que vivió del control y de la visibilidad, el silencio debió ser una carga pesada. Ya no había artistas buscándolo, ya no había ejecutivos pidiéndole opinión, ya no había un país pendiente de su gesto. Pero lo que vino después no fue solo una caída profesional. Fue una etapa en la que Raúl Velasco tendría que enfrentarse, por primera vez, a algo que nunca pudo controlar. En sus últimas entrevistas no hubo grandes confesiones ni disculpas públicas. Dijo una frase que muchos recuerdan hasta hoy, que la televisión le hizo perder el piso. No habló de víctimas, no habló de arrepentimiento profundo. Fue una reflexión vaga, suficiente para algunos, insuficiente para muchos otros. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Raúl Velasco murió en 2006 en su casa, mientras dormía, rodeado de su familia. Murió en Visitación Paz. Y eso contrasta con la vida de muchos de los artistas que pasaron por sus humillaciones.
algunos de los cuales cargaron durante décadas con recuerdos que nunca pudieron borrar. No hubo un ajuste de cuentas final, no hubo una lista oficial de perdones, no hubo reparación para todos, porque el daño que se hace desde el poder no siempre tiene una forma clara de corregirse. Una humillación pública no desaparece con el tiempo, solo se aprende a cargar con ella. Su legado quedó dividido. Para algunos fue el hombre que impulsó carreras y marcó una época de la televisión. Para otros fue el rostro de un sistema que normalizó el maltrato, el miedo y la humillación como parte del espectáculo. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo importante es entender que Raúl Velasco no fue solo un individuo, fue el producto y a la vez el ejecutor de un modelo de poder sin contrapesos. Un modelo donde una sola persona decidía quién valía y quién no, quién entraba y quién se quedaba afuera. Ese modelo hoy ya no existe de la misma forma, pero sus ecos siguen presentes. Cambian los nombres, cambian las plataformas, cambian los formatos, pero las dinámicas de control y abuso siguen apareciendo cuando nadie las señala. Por eso, esta historia no se cuenta solo para mirar al pasado. Se cuenta para entender cómo funcionan estos mecanismos y para reconocerlos cuando aparecen en otros espacios, en otras industrias, con otros rostros. Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno. El tiempo demostró lo contrario. El poder pasó, el sistema cambió y lo único que quedó fueron las historias de quienes estuvieron bajo su influencia, para bien o para mal. Y esas historias, durante años silenciadas o minimizadas, hoy siguen saliendo a la luz porque nunca dejaron de existir. Porque aunque el aplauso se apaga y los programas terminan, la memoria de quienes fueron marcados por ese poder permanece. Y con el tiempo saldrían a la superficie relatos que cambiarían la forma en que muchos lo recordaban. Con el paso de los años, el nombre de Raúl Velasco empezó a generar más incomodidad que nostalgia. Lo que antes se recordaba como autoridad y firmeza comenzó a verse como abuso. Las repeticiones de Siempre en Domingo ya no se miraban igual. Muchos espectadores empezaron a notar gestos, comentarios y actitudes que en su momento se normalizaron, pero que hoy resultan difíciles de justificar. Varios artistas, ya lejos del miedo y con carreras hechas o terminadas, comenzaron a hablar. No siempre con denuncias formales, sino con recuerdos. Frases sueltas, anécdotas incómodas, silencios largos antes de responder. Historias que, aunque distintas, coincidían en algo. El temor constante a una sola persona. Ese miedo no se inventó. Se construyó con años de ejemplos públicos. Cada humillación en vivo funcionaba como advertencia. No solo para quien la recibía, sino para todos los que miraban desde su casa o desde un camerino. El mensaje era claro. Aquí mando yo, y puedo hacerlo frente a millones. Para muchos artistas jóvenes, Siempre en Domingo no era un sueño, era una prueba. Una prueba donde no solo se evaluaba el talento, sino la obediencia, la apariencia y la capacidad de aguantar. Sonreír aunque doliera, callar aunque humillaran, agradecer aunque se sintiera injusto. Con el tiempo, ese tipo de trato dejó secuelas, inseguridades profundas, miedo a equivocarse, ansiedad frente a cámaras. Algunos lograron superarlo, otros no. Porque una humillación pública no se borra cuando se apagan las luces, se queda instalada en la memoria. También hubo quienes entendieron demasiado tarde que el problema no eran ellos, que no era su voz, su cuerpo o su origen, que el problema era un sistema que necesitaba marcar jerarquías para mantenerse firme. Pero cuando eso se entiende, muchas veces ya es tarde. Raúl Velasco no fue el único responsable de ese sistema, pero sí fue su rostro más visible. El que lo ejecutó sin pudor frente a cámaras, el que convirtió el escenario en tribunal y al público en testigo. Y eso es lo que hace que su figura siga siendo tan discutida. Hay quienes aún lo defienden diciendo que así eran las cosas antes. Y es cierto que los tiempos eran otros,
Pero también es cierto que la dignidad no tiene época. Humillar nunca fue necesario para hacer televisión, solo fue permitido. Lo más llamativo es que muchas de esas humillaciones quedaron grabadas. No son rumores ni versiones exageradas. Están en video. Se pueden ver hoy con otros ojos, con otra conciencia. Y al verlas, es imposible no preguntarse por qué durante tanto tiempo se aceptaron. Tal vez porque el miedo era más fuerte. Porque quien se atrevía a hablar sabía que podía perderlo todo. Y cuando el silencio se vuelve la única forma de sobrevivir, la injusticia se normaliza. La caída de Raúl Velasco no reparó ese daño. No devolvió carreras ni borró recuerdos. Pero sí dejó una lección clara. Ningún poder es eterno. Ninguna figura es intocable para siempre. Y tarde o temprano la historia se reescribe con menos miedo. Hoy, muchos de los artistas que pasaron por ese escenario son recordados más por su talento que por las humillaciones que vivieron. Pero eso no significa que esas experiencias hayan dejado de importar. Al contrario, entenderlas ayuda a que no se repitan, porque los abusos de poder no desaparecen solos, se transforman, se adaptan, cambian de rostro. Y solo cuando se señalan, cuando se cuentan completos, pierden fuerza. Hablar de Raúl Velasco no es solo hablar de un conductor de televisión. Es hablar de cómo una industria permitió que una sola persona decidiera destinos. Es hablar de lo que pasa cuando nadie pone límites. Y por eso estas historias siguen siendo necesarias. No para alimentar el morbo únicamente, sino para entender de dónde venimos y qué cosas no deberían volver a aceptarse nunca más. Con el paso del tiempo también cambió la forma en que el público mira el poder. Lo que antes se interpretaba como carácter fuerte o exigencia profesional, hoy se reconoce como abuso. Esa diferencia de mirada explica por qué figuras como Raúl Velasco generan hoy más preguntas que admiración. Durante años, muchos espectadores rieron nerviosos o guardaron silencio frente al televisor sin cuestionar lo que veían. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque no parecía haber alternativa. La televisión no daba espacio para disentir, solo para aceptar lo que se mostraba como normal. Algunos artistas confesaron después que la presión no terminaba cuando se apagaban las cámaras. Continuaba en los pasillos, en las oficinas, en las llamadas que nunca llegaban. El castigo no siempre era público, muchas veces era el olvido programado. Ese tipo de control no necesitaba violencia física. Bastaba con el miedo a desaparecer. Bastaba con saber que una mala impresión podía cerrar puertas para siempre. Ese fue el verdadero poder de Velasco. No gritaba siempre, pero todos sabían de lo que era capaz. También hubo artistas que aprendieron a jugar el juego, a reírse de sí mismos, a aceptar burlas como parte del trato, a minimizar el daño para poder seguir adelante. Pero incluso en esos casos, el costo emocional fue real. Con los años, la industria aprendió a maquillarlo todo. Se habló de exigencia artística, de estándares de calidad, de proteger al público. Pero detrás de esas palabras se escondía una lógica simple. Quien manda, manda, y quien obedece, sobrevive. Raúl Velasco entendió mejor que nadie ese mecanismo y lo utilizó sin miramientos. No porque fuera el único capaz, sino porque el sistema se lo permitió. Y mientras el sistema lo protegió, no hubo consecuencias visibles. Hoy, cuando nuevas generaciones revisan esos archivos, la reacción suele ser la misma: incredulidad. No se preguntan solo por qué lo hacía, sino por qué nadie lo detenía. Esa pregunta sigue sin una respuesta cómoda. Tal vez porque enfrentar al poder siempre tiene un costo. Y durante mucho tiempo nadie estuvo dispuesto a pagarlo. El silencio fue más seguro que la verdad, y la comodidad pesó más que la justicia. Por eso recordar esta historia sigue siendo necesario. No para castigar al pasado, sino para vigilar el presente. Porque cuando el abuso se normaliza, vuelve a encontrar su lugar, aunque cambie de nombre y de escenario.
Si este video te ayudó a comprender mejor quién fue Raúl Velasco, qué hizo y por qué su figura sigue generando incomodidad, te invito a suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario y compartir este video. No solo para apoyar el canal, sino para que estas historias sigan siendo escuchadas y no vuelvan a repetirse en silencio.